Entonces, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy, 16 de noviembre del 2022. Damos inicio. Empezamos hoy con una retroalimentación del tema que vimos, o los temas que vimos el día de ayer, qué actividades debían entregar el día de ayer y posteriormente empezamos con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer, vimos un poco de la historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental, la definición, los pasos y el ciclo vital del documento. Entonces, con relación a la historia, pues hablamos un poco de que pues la gestión documental se remota pues a los inicios de la escritura, a la creación de los documentos, ya que pues estos se hacían para llevar un control de la población y la riqueza que tenía cada nación. En esa época, pues, se elaboraban los documentos se elaboraban en arcilla, en pieles, en madera, en marfil, y en el caso de los egipcios, se elaboraban en los conocidos papiros. También, pues, hablamos un poquito de que, existió en Grecia un señor llamado Arconte. Este señor fue el que, pues, dio la primera idea de la gestión documental. Él dijo que, pues, ya que se estaban haciendo todo este tipo de documentos, pues tocaba empezar a organizarlos. Y de ahí empieza a nacer y pues gracias a este señor se le da el nombre de archivo, al nombre de Arconte. Hablamos también de que la iglesia en esa época pues solamente era la encargada de custodiar y cuidar todo lo que era el patrimonio documental de las naciones, todos los documentos históricos que se creaban, pero a partir del siglo XIII, la iglesia se despojó de esa responsabilidad y se la pasó a cada una de las naciones, a cada uno de los gobernantes de cada nación. También hablábamos de que pues en esa época solo se hablaba del poder público, solo existía el poder público, pero ya cuando llegó el capitalismo y la revolución industrial, empezaron a crearse en empresas y empezaron a crearse los conocidos comerciantes. A raíz de eso, pues los documentos que se creaban con relación al poder público, los gobernantes eran los únicos encargados de custodiar y cuidar esos documentos. Con relación a todo lo que se creaba en el poder privado, que eran las empresas y los comerciantes, pues cada uno de ellos era el responsable de cuidar y custodiar sus propios documentos. Aquí en Colombia existe el Archivo General de la Nación, que es un ente público que es el encargado de custodiar y cuidar todos los documentos que se crean en torno al poder público, o sea, todo lo que es en torno a las empresas públicas. Y además de eso, pues cuida y custodia y conserva todos los documentos históricos de nuestro país. ¿Listo? Esta entidad, pues ya como lo dije, es una entidad pública, pertenece al Ministerio de Cultura, hablábamos de eso, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico, exactamente, bueno, sí, más o menos entre la carrera sexta con sexta. Es un edificio grandote, que cuando ustedes puedan ir, se los recomiendo, es muy bonito. También hablábamos del que pues el señor Jorge Palacios Preciado pues fue la persona que lideró este proceso de la creación de esta entidad. Él siendo un historiador tuvo la idea de crear una entidad que tuviera múltiples funciones, múltiples responsabilidades y que entre esas fuera custodiar y cuidar todo el patrimonio documental histórico de nuestro país. Entonces, gracias a él, pues se dio apertura a esta entidad en el año 1989, con la ley 80 de ese mismo año. Y, y pues el señor Jorge Palacios Preciado fue el director desde la apertura del Archivo General de la Nación hasta el 2003, cuando falleció. Listo, eso con relación a la historia. Hablamos pues de la definición que hablaba sobre un poco sobre que pues es una serie de actividades administrativas y técnicas que se llevan a cabo para la organización y clasificación de los documentos, de los, de los documentos tanto que se crean dentro de la empresa como los que reciben,
para de esa manera pues facilitar la consulta y la utilización de estos mismos. Listo, prácticamente es esa la definición. Hablábamos de los pasos, que son 8 pasos, pero están divididos en dos partes. Una son los pasos administrativos y otros son los pasos técnicos. Los pasos administrativos son los que pues son pasos autónomos e independientes que cada entidad puede crear su propio proceso interno dentro de la empresa. Los pasos técnicos son pasos que ya están estandarizados, su proceso ya está estandarizado por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? O sea, no pueden crear el proceso, cada empresa no puede crear su propio proceso, sino que ya está estandarizado y pues deben seguir esa línea. ¿Listo? Ana Vargas. Buenos días, Ana Vargas. ¿Me regalas, porfa, el ingreso por el correo institucional? Es que ingresaste, fue por el personal. ¿Listo? Bueno, entonces eso fue prácticamente lo que vimos. Vimos también lo del ciclo del documento, que pues el ciclo del documento empieza desde su creación en el archivo de gestión, que allí se guardan todos los documentos que están con trámites pendientes o no han cumplido con el objetivo. Ya cuando este documento cumpla con ese trámite, ya sea que es una factura que ya se canceló o es un acta que ya recogió todas las firmas, ya cuando termine su trámite, sencillamente ese documento pasa al archivo de gestión. En el archivo de gestión debe permanecer guardado ya sea días, meses, años, dependiendo de pronto de una ley, de una norma, de un decreto nacional o sencillamente por las políticas de la empresa. Entonces, eso depende, puede ser, como lo acabo de decir, días, meses, años guardados en el archivo de gestión. Cuando este tiempo transcurre, el documento pasa a un proceso que es la toma de decisión de qué se va a hacer con ese documento. Ya puede ser que sea que se tome la decisión de digitalizar y eliminar el físico o sencillamente eliminar el físico en su totalidad, o la otra opción sería guardarlo para siempre. La mayoría de los documentos, por ahí el 97% de los documentos, regálame un momentico, Ana, eh, pasan solamente por el archivo de gestión y archivo central. Ya los documentos que se toman la decisión de guardarlos para siempre, que son los documentos vitales para la empresa, son los que pasan al archivo histórico. ¿Listo? Cuéntame, Ana. Buenos días. Ya cumplió su trámite, o sea, ya no tiene nada pendiente. Bueno, en el archivo de gestión, pues son los documentos, puede ser que pasen 90 días, como puede ser que pasen 2 días, 3 días, dependiendo lo que se demore en terminar su trámite, en dejar el documento como dice, ok, sin nada pendiente, ¿cierto? Cuando ya el documento no tiene nada pendiente, ni una firma, ni que de cancelar, ni nada, ni un chulito, o sea, no tiene nada pendiente para hacer, ese documento pasa al archivo de central, perdón. Ahí depende pues de si hay una ley, en el caso de los documentos contables, pues si existe una ley, o ya sea una norma o decreto al nivel nacional, o sencillamente si no existe, pues las empresas tienen la potestad de crear las políticas de acuerdo a esos documentos, que pueden decidir que dure días o meses o años. Cuando están esos documentos reposando, como dice Ana, reposando ahí en el archivo central, allí se quedan hasta que pase ese tiempo que se estipule y
luego que termine ese tiempo, se hace un proceso que lo vamos a ver ya el último día, que es la tabla de retención documental. Ese proceso es para tomar la decisión de qué voy a hacer con ese documento, ¿sí? Lo voy a digitalizar, lo voy a eliminar, sencillamente porque pues ya cumplió su ciclo, yo no lo necesito porque pues imagínense yo guardando documentos, documentos y documentos, pues se me va a llenar el archivo, ¿cierto? Por eso existe el ciclo vital del documento. Eh, o sencillamente lo voy a guardar para siempre. Solamente pasan al archivo central los documentos que son, al archivo histórico, perdón, los documentos que son de vital importancia para la empresa. Por eso les estaba diciendo ahorita que aproximadamente el 97-98% de los documentos que se crean en una empresa, si no es más, solamente pasan por el archivo de gestión, archivo central y pare de contar. Muy pocos terminan en el archivo histórico. La mayoría termina ahí en el archivo central porque ahí es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento. Y si ahí yo tomo la decisión de eliminar el documento, pues sencillamente, pues hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, ese es el ciclo. Archivo de gestión, archivo central, pare de contar. Si es muy importante para la empresa, pasaría al histórico, de resto hasta ahí llega. ¿Listo? ¿Claro, Ana? Ok, entonces eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer, con relación a las actividades, debían hacer 3 entregas, ¿cierto? Las entregas eran pregunta número 1, que hablaba algo del señor Jorge Palacios Preciado. Cuestionario número 1, que pues eran 3 preguntitas con respecto al tema. Y actividad número 1. Listo, donde debían elaborar un mapa conceptual con los 3 temas principales que fueron historia, los pasos y el ciclo del documento. ¿Listo? Esas eran las entregas que debían hacer el día de ayer. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las entregas. ¿Todo fue claro? Chicos, ok. Listo, entonces vamos a ir a material, donde están las guías. Y pues por orden, hoy nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? Pero esta guía la vamos a trabajar con la guía número 5. ¿Listo? Que la vamos a hablar el día viernes. ¿Por qué? Porque esta guía habla sobre todos los elementos que se deben tener en el archivo para de esa manera que los documentos reposen adecuadamente. ¿Listo? Entonces, este tema lo vamos a tratar más adelante. ¿Por qué? Para no, digamos, como saltarnos el hilo del tema que vamos. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy la guía número 3. La guía número 3 habla sobre el principio de ordenamiento y habla sobre la clasificación documental y se enfoca en el sistema alfabético o la clasificación alfabética. Listo, entonces como ven es una guía de pura lectura. Entonces yo prácticamente resumí esta guía en unas diapositivas. Listo, entonces vamos a trabajar esas diapositivas que no están aquí, pero yo se las comparto con el video. Listo. Entonces vamos a empezar. Listo. Entonces,
El día de ayer, pues como ya les dije, hablamos de los pasos de la gestión documental, los cuales los primeros 4 son los pasos administrativos que son independientes, ¿cierto? Esos últimos 4 pasos, que son los pasos técnicos, son los que vamos a tratar de desarrollar toda esta semana, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la organización. Luego vamos a pasar a la conservación y a la disposición final. Ustedes me dirán, ¿y la consulta? Pues recuerden que yo les dije que la consulta dependía de cómo se hiciera la organización. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la semana. Entonces, vamos a empezar con la organización. Entonces, para esto hay un procedimiento de organización de los documentos. O sea, cuando ustedes les pasan un paquete de documentos y les dicen, por favor, organícenme estos documentos, ustedes deben seguir un procedimiento. ¿Listo? ¿El procedimiento cuál es? Primero, deben inspeccionar los documentos, que son revisarlos. ¿A qué hace referencia eso? Revisar que pertenezcan pues al lugar de donde están. Por ejemplo, si ustedes están ubicados, no sé, en recursos humanos y entre los documentos que le pasaron para que organizara hay una factura de venta, pues sencillamente ese documento no pertenece ahí, ¿cierto? Entonces, revisar que los documentos que les dieron, pues pertenecen a ese departamento donde se encuentra. Además de eso, que los documentos estén en buen estado, que no vayan a estar rasgados, dañados, rotos, manchados, o sea, que estén en buen estado. ¿Listo? Si llegase a pasar eso, ustedes deben reportarlo para que después no, ¿cómo le digo? Para que no suene feo. No vayan a tomar, digamos, responsabilidades que no son de ustedes. ¿Listo? La segunda, clasificar. Entonces, al momento de clasificar, ya sea alfabético, numérico, cronológico, geográfico o temático, ustedes deben preguntar cuál es la manera adecuada de clasificar o organizar, perdón, los documentos que le pasaron. Porque, un ejemplo, ustedes le pasaron los documentos y ustedes creen que para usted hay que organizarlos numéricamente, pero cuando los va a guardar o su jefe o la persona que le está haciendo seguimiento, los revisa, les dice, no, es que no toca organizarlo así, toca organizarlo alfabéticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que pierden su tiempo, perdieron su trabajo y tienen que volver a empezar desde cero. Entonces, ojo, siempre preguntar cómo es la forma que clasifican o cómo es la forma que organizan los documentos pues que le acaban de pasar para que lleve a cabo esa labor. ¿Listo? Luego, el marcar o foliar. El marcar o foliar hace referencia a qué? A enumerar los documentos. Esto siempre se hace en la parte derecha superior, ya sea que el documento esté vertical u horizontal. ¿Listo? Ojo, pregunten siempre si hay que foliarlos. ¿Por qué lo digo? Porque este procedimiento, recuerden que yo se los dije ayer, solo aplica para las empresas públicas, porque recuerden que el Archivo General de la Nación se encarga solamente de custodiar y cuidar y archivar los documentos de entidades públicas. Entonces, en las entidades privadas, ellos tienen la potestad de seguir o no seguir los estándares que plantea el Archivo General de la Nación. Entonces, por eso siempre les digo, pregunten en cada paso. Hay que foliarlos porque ustedes se ponen a foliarlos y después, oh sorpresa, que no tenían que hacer eso. Entonces, listo. La otra es distribuir los documentos. Entonces, cuando yo los clasifico, digamos, los clasifiqué alfabéticamente, entonces hay una carpeta destinada a cada documento. Por ejemplo, hay una carpeta donde se guardan los documentos de la A a la C. Hay otra carpeta que se guardan los documentos de la D a la F y otra de la G a la I y así sucesivamente. Entonces, acá hace referencia a distribuir, pues guardar los documentos en la carpeta que corresponde.
Luego, el último paso es archivar. Archivar hace la relación a la acción, o sea, coger esas carpetas donde ya guardé los documentos e irlas a guardar al lugar donde corresponde. ¿Listo? No es que cogí las carpetas y ay, aquí veo un huequito y pum, las meto ahí. No, deben ir en el lugar que corresponde. ¿Listo? Entonces, ¿claro ese procedimiento o tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, Viviana? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a empezar con los tipos de clasificación. Aquí vimos la clasificación, que es el punto 2, que son 5 tipos de clasificación: alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. El día de hoy vamos a ver la clasificación alfabética. Mañana vemos las otras 4. ¿Listo? Entonces, con relación a la clasificación alfabética, dice que es la organización de los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Porque ustedes al momento de clasificar los documentos de forma alfabética, pues deben saber cuántas letras tiene el abecedario, ¿cierto? A ver, ¿cuántas letras tiene el abecedario, chicos? 26. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, tampoco. No. Viviana, 27. ¿Listo? El abecedario tiene 27 letras. Anteriormente, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, por no decir de pronto viejito, de la vieja escuela van a recordar que anteriormente aún el abecedario tenía 30 letras. A uno le enseñaban el abecedario A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. O sea, esas letras, la Ch, la L y la R, pertenecían al abecedario. Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española decidió sacar esas 3 letras del abecedario. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, ¿por qué tenemos esas letras ahí en el abecedario si esas letras están combinadas, es la composición de 2 letras simples, ¿cierto? Entonces las sacaron y quedaron todas las letras simples. Como pueden ver, no hay combinación de ninguna. Entonces quedaron 27 letras. Hay que también conocer o saber que la ñ solamente hace parte del idioma español. En ningún otro idioma van a encontrar esa letra. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La letra Che, L y R no desaparecieron. Sencillamente pasaron a otro grupo que se conocen como dígrafos. Este tipo de letras dígrafos son las que al momento de hacer el sonido o al momento de pronunciar más bien hace un solo sonido, ¿sí? Son conocidos como dígrafos. Por ejemplo, cuando yo digo chivo, lluvia, carro, hacen un solo sonido. Por ejemplo, ahí también está la combinación de la G con la U, guía, de la Q con la U, queso, hacen parte de los dígrafos. ¿Listo? Entonces, eso con relación. El Archivo General de la Nación, al momento de clasificar los documentos de forma alfabética, recomienda que
se haga por nombres propios. ¿Listo? Nombres propios, nombres de empresas, nombres de personas, ¿sí? Esos son nombres propios. Entonces, nombres de ciudades, de departamentos, son nombres propios. Yo no puedo organizar alfabéticamente, por ejemplo, carro, árbol, bicicleta, porque esos no son nombres propios. ¿Listo? Entonces, además de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para cuando se va a archivar por nombres de personas. Cuando se va a archivar por nombres de personas, como ustedes deben saber o conocen, hay muchos estilos de nombres, ¿sí? Entonces, entre esas reglas son 4 reglas y vamos a empezar con la primera. La primera regla es que al momento de organizar siempre tener en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. ¿Listo? No es que los tengan que cambiar y ponerse a escribir manualmente los apellidos y luego los nombres, no, sino que sencillamente, si yo tengo Ana María González López, pues yo tengo en cuenta primero, al momento de organizarlo, González López, Ana María, ¿cierto? O sea, mentalmente tengo que tener en cuenta que debo organizar por apellidos y luego por nombres. La segunda regla es cuando existen los nombres homónimos. ¿Cuáles son los nombres homónimos? Es cuando existen 2 personas o 3 o 4, dependiendo, que tienen el mismo nombre en su totalidad, tanto apellidos como nombres. Entonces dice la regla que se debe tener un elemento alterno para diferenciar cada una de esas personas. Entonces, en algunas empresas utilizan el cargo que tienen, otras el departamento donde pertenecen, pero lo más lógico o lo más sensato sería utilizar el documento de identidad, ¿cierto? Ya que el documento de identidad pues es un número irrepetible, o sea, no, por ejemplo, aquí en Colombia no existe otra persona que tenga su mismo número de documento de identidad, ¿cierto? Entonces, ese sería el elemento diferenciador para identificar a cada uno de esas 2 personas. Ahora, la tercera regla dice que los nombres y apellidos que tienen prefijos. ¿Cuáles son esos nombres y apellidos que tienen prefijos? Los que tienen un antes de. Ejemplo, María de los Ángeles González Hernández. O la otra sería Carlos de la Hoz Martínez. O otra sería Lady Páez de los Montes. ¿Sí? Son prefijos, tanto en apellidos como en nombres pueden aparecer. El orden al momento de organizar los apellidos, digamos, que lleven prefijos, el orden sería como están aquí los azules. Primero va el de, luego el del, de la, de las y de los. ¿Listo? Ejemplo, aquí están unos nombres con prefijos: de la Osa Martínez Carlos, Ramírez de la Hoz Mariana, y en este caso López de Casas Camila lo tengo resaltado en azul. ¿Por qué? Anteriormente, cuando una mujer se casaba, optaba como segundo apellido en el apellido del esposo. Hasta iban y lo registraban. Entonces en el documento de identidad sale en el ejemplo, como en el ejemplo, López de Casa Camila. No es que sea el apellido con prefijo, sino sencillamente hace parte, el segundo apellido hace parte como el apellido del esposo. ¿Listo? Y el último, la última regla habla sobre los apellidos compuestos. ¿Cuáles son esos apellidos compuestos? Los apellidos que están conformados por 2 apellidos. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El primer apellido es Díaz Granados. Está compuesto por 2 apellidos. El segundo sería Guida y el nombre Diego. O Cuesta Duque Páez Camila. Cuesta Duque es el primer apellido, Páez, segundo apellido y Camila.
¿Cómo se identifican los apellidos compuestos? Porque están unidos con un guión o sencillamente los escriben pegados. Cuando encuentren este tipo de nombres un poco complejos o sencillamente ustedes no tienen, digamos, la idea clara de qué podría ser, entonces sencillamente vayan y revisen la fotocopia del documento de entidad. Ahí muy claro está cómo se escriben, cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos, cómo se escribe, si se escribe con S, si se escribe con Z, si lleva tilde, si no lleva tilde, todo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo digo? Siempre revisar el documento de identidad, porque aquí en Colombia, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, somos un poco creativos al momento de colocar los nombres a las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia existe una persona que se llama Seis, pero fuera seis la palabra, pero seis el número, o sea, se llama Seis, el nombre Seis. Entonces, o sea, uno dice, en serio, a veces uno piensa la registraduría porque permite esas cosas, pero bueno. Pero somos un poco creativos, a veces colocamos tres nombres y dos apellidos, o sencillamente dos nombres y tres apellidos, o hay apellidos que parecen nombres, como el Alfonso. Alfonso a veces uno no sabe si es el nombre o si es un apellido. Sí, ese tipo de cositas hay que siempre identificarla pues por medio del documento de identidad. Listo, entonces no sé si tengan alguna pregunta o duda, inquietud con respecto a las reglas o todo está claro. Señora, López. En este caso, pues yo se organizaría en la L, López. Pero si de pronto el apellido, ok, por ejemplo, si el prefijo fuera como el primer nombre que hice, de la Osa Martínez Carlos, ¿sí? Si ven que el prefijo está en el primer apellido, pues en este caso se organizaría en la D, ¿listo? En la D, pero si existen, digamos, más personas el- con prefijos en el apellido, pues sencillamente hay que seguir el orden de los que están en azul. Primero va el de, luego los que llevan del, luego dela, delas y delos. ¿Sí? Ese sería como el orden dentro de los prefijos. ¿Sí? De pronto en el caso que encuentren más apellidos que tengan prefijos. Pero si es solo una persona, pues sencillamente se acomoda en el D, en el orden alfabético. Pues sencillamente va en López, sí, entonces se acomoda, digamos, si está López Débora y López de Casa, pues sencillamente va primero López Débora y luego López de Casa. ¿Por qué? Porque este López Débora solamente tiene un apellido. ¿Listo? Las personas que tienen un solo apellido, pues siempre irían encabezando, digamos, el orden de la letra. Digamos, si es solamente García Sandra y tengo otro García Ramírez Pedro, pues iría primero García Sandra y luego García Ramírez Pedro. ¿Listo? Bueno, ok, Daisy, tranquila.
¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Igualmente ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen preguntas o todo está claro? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me van a regalar nombres por el chat, nombres de personas como creen ustedes que primero apellidos, luego nombres o primero nombres y luego apellidos, como quieran escribirlo. Listo, que tenga un nombre y dos apellidos o que tenga un solo apellido, depende como quieran escribirlo. Listo, me los van a regalar por el chat. ¿Claro? A ver, chicos. Gracias, Viviana. Listo, dejemos hasta ahí. Que ya la pizarra no estira más. Ya se llenó. Listo. Bueno, entonces la primera regla dice que hay que hay que buscar ordenar por apellidos y luego por nombres, ¿cierto? Esa es la regla.
una de las reglas, perdón. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cuál iría primero en orden alfabético, de la A a la Z? Teniendo en cuenta primero apellidos y luego nombres. Casas de Hoyos, Viviana Marcela. María el Carmen. Acá hay una B, Becerra, por ahí escuché otra. Benavides. Entonces iría primero A, B. Entonces iría primero Benavides o Becerra. Iría primero Becerra. ¿Sí ve? Ahí solamente tuve la necesidad de tener en cuenta el primer apellido. Si fueran, digamos, las dos Becerra, y uno fuera Becerra Ortiz de Gutiérrez y la otra sería Becerra solamente, entonces iría primero el que va Becerra solo y luego sí, Becerra Ortiz de Gutiérrez. ¿Listo? Pero en este caso no hay necesidad. Y luego Casas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál iría? A, B, C. ¿Hay más por C? D, A, B, C, D. Por la D, E. Por la E, Escobar de Restrepo. F, G, va Gómez Gómez. Yo quito esta acá. Hay otra por la G. No es cierto. Gómez Gómez. H, I, J, K, L, López Martínez. ¿Cierto? Hay otra por L, de pronto. M, N, por M sí hay. Está Manrique y Martínez. ¿Cuál iría primero? Manrique. ¿Listo? N, N, O, P, por P está Pardo, Pava, Pineda, acá hay otro Pardo. ¿Cuál iría primero de los cuatro? Pardo, luego, luego Pava y luego Pineda. Y por la R, ¿cuál iría de los dos primero? Ramírez y luego Rodríguez. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo, o sea, si yo me encuentro, voy a colocar acá, sí, utilicemos esta última. Está Ramírez, Ramírez y Ramírez López. Cambiemos el nombre, Carlos. ¿Cuál iría primero?
iría primero Ramírez López y luego Ramírez Ramírez. ¿Listo? Siempre traten de organizar hasta lo más mínimo, hasta lo más específico, siempre de izquierda a derecha. Empezamos primer apellido, si toca tomar y organizar también por segundo apellido, si digamos un ejemplo, los dos son Ramírez López Carlos, pero el otro se llama Ramírez López Rodrigo. ¿Cuál iría primero? Uno es Ramírez López Carlos y el otro es Ramírez López Rodrigo. ¿Cuál iría primero? Carlos. ¿Listo? Entonces ahí tomé para organizar el nombre. Y así sucesivamente. Si tienen dos nombres y el primer nombre también es, digamos, Carlos, Ramírez López Carlos, Carlos Andrés y el otro es Ramírez López Carlos Arturo. ¿Cuál iría primero? ¿Carlos Andrés o Carlos Arturo? Primero iría Andrés, ¿cierto? Entonces, o sea, hasta lo más mínimo, siempre de izquierda a derecha, si es necesario, hasta lo más mínimo organizarlo. ¿Listo? Sí, pues es necesidad, en el caso del ejemplo que les estoy diciendo, Ramírez López, ¿cierto? Pero si no, sencillamente organizan el primer apellido. Señora, pues organizan alfabéticamente, pero mm, digamos en el caso, por ejemplo, de Lady. Ah, no, pero bueno, Pardo Ramírez. Sí, por ejemplo, Pardo Ramírez Lady, pero esta Lady se escribe así, perdón, y la otra Lady se escribe así, ¿cierto? Entonces iría primero así y luego esta, ¿cierto? Pero como son nombres que se pronuncian igual, siempre colocar el elemento diferenciador. Porque si ustedes cuando los mande a buscar un documento, a ustedes no le van a decir, ay, tráigame, digamos un ejemplo, la hoja de vida de Lady Pardo Ramírez, pero la Lady esa que se escribe con las dos Y, no, le van a decir, tráigame la hoja de vida de Pardo Ramírez Lady. Ya, sencillamente no le dicen cuál. Entonces, sí, entonces tienen que ir a buscar con el número de documento de identidad a la persona, ¿cierto? O sencillamente si le dicen, tráigame la hoja de vida de Pardo Ramírez Lady, la que trabaja en contabilidad, si están, digamos, el elemento diferenciador es, digamos, el departamento o el cargo que tiene, ¿sí? Pero si sencillamente es por el documento de entidad, pues ya en las empresas se identifica que son personas, a ver, personas que se llaman igual, sencillamente pues lo idóneo cuando los envíen a consultar es que le den el elemento diferenciador por el cual está identificada esa persona. Si son, digamos, por departamentos, pues le digan a qué departamento pertenece. Si ese es el cargo, entonces la chica esta, Lady Pardo Ramírez, la cajera, tráigame la hoja de vida. Entonces, pues ya uno sabe que voy busco la de la cajera, la que el cargo es cajera. Pero sencillamente, si ya saben que el documento de identidad es el elemento diferenciador, pues le apuntan en un papelito el nombre y el documento para que traiga la hoja de vida que corresponde. ¿Listo? Entonces, a eso me hago referencia. No sé, no sé. ¿Listo? Entonces, no sé si me hice entender ahí en esa parte. O sea, siempre traten de organizar lo más específico posible. Y en el caso de, digamos, de que cuando los envíen a consultar, si ustedes identifican que es una persona que, que es, o sea, que tienen el mismo nombre, sencillamente pues pidan
exactamente quién es, o sea, si es por cargo, si es por departamento o que le regalen el documento de identidad. ¿Listo? Entonces, ¿tiene preguntas, inquietudes o todo está claro? Chicos. Sí, al Archivo General de la Nación sugiere que cuando se organice alfabéticamente solamente se haga por nombres propios. ¿Listo? Entonces, pues es como una regla, digamos, que plantea el Archivo General de la Nación, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no puedo ordenar, digamos, elementos como ollas, vasos, cuchillo, cuchara, porque pues no son nombres propios, ¿sí? Entonces, dice que pues la clasificación alfabética se enfoca más en organizar los documentos por nombres propios, ¿listo? Entonces es como tenerlo en cuenta. O sea, se utiliza más, digamos, y lo van a ver más adelante el día de mañana, perdón, lo van a ver, digamos, para empresas, organizar por nombres de empresas o por nombres de ciudades, de departamentos. Sí, en ese caso se utiliza el alfabético. Es más como lógico utilizarlo de esa manera. ¿Tienen alguna otra pregunta o todo está claro? Listo. Listo. Hay que tener en cuenta que pues estas reglas que acabamos de ver solamente son para los nombres de personas. ¿Listo? Pero en el caso de nombres de las empresas, pues sencillamente se organiza alfabéticamente sin, digamos, porque pues no va a existir otra empresa que tenga el mismo nombre. ¿Listo? O sea, porque pues eso comercialmente es imposible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que diga caramelitos y compañía, que tú dices que creo que es esta, no, ¿cómo se escribe acá? Esta. Y compañía. ¿Cómo se escribe compañía? Creo que es así. Ah, bueno, sí, sí. Hay otra que se llama esto, Sandoval y compañía, por ejemplo. O hay otra que se llama Rulitos SAS, por ejemplo. Pues sencillamente pues se organizan alfabéticamente teniendo el nombre. No, o sea, no afecta nada el complemento que tienen a la razón social. ¿Sí me entiende? Entonces, sencillamente, pues va primero caramelitos, luego rulitos y luego Sandoval. ¿Listo? Porque pues ustedes nunca van a encontrar, digamos, otra empresa que se llame caramelitos. Pues es poco probable SAS. Ejemplo, es poco probable comercialmente que pase eso. ¿Listo? Entonces, pero si llegase a pasar, pues sencillamente, pues se tiene en cuenta el orden que sería de esta manera. ¿Listo? Así. ¿Listo? Porque es y compañía y la otra es sociedad anónimas, esto, sociedad por acciones simplificadas.
Entonces es más tener en cuenta el nombre completo que las abreviaturas. ¿Listo? Entonces uno es Caramelitos y Compañía y el otro es Caramelitos Sociedad Anónima Simplificada. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Pero recuerden que las reglas que vimos solamente son para nombres de persona. Listo. Entonces, vamos ahora a pasar a ver. ¿Dónde está? Acá. Las actividades o las entregas que deben hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy deben hacer. Voy a activar acá la segunda pregunta. Estamos a 16. Actualizan la página para que les salga la pregunta. Y ahí ya aparece. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Como decía un chico, todo lo que empiece o termine con 2. Pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Como pueden ver, solamente hay 2 cuestionarios. Entonces, hasta el día de hoy va a haber cuestionario. A partir de mañana solamente es pregunta y actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hay en cada una. Entonces, sobre la pregunta número 2, damos clic. Vamos aquí abajito donde dice ver pregunta. Se abre y dice lo siguiente. ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es y de qué se encarga? Aquí está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta y apenas terminen de redactarla le dan clic en entregar. ¿Listo? Y listo. Quedó la primera entrega. Ahora vamos con el cuestionario. Recuerden que deben estar desde el correo institucional para que les deje abrir el cuestionario. Dan clic sobre el cuestionario y se va a abrir. Dice, son 3 preguntas abiertas. Ojo, aquí hay 2 preguntas que a veces me las confunden. Entonces, la primera dice, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos que se encuentran descritos en la guía 3? ¿Cuáles son los sistemas de archivos más utilizados? A ver, ¿cuáles son? Son 5. Sí, señora. Entonces, alfabético, numérico y temático. ¿Listo? Esos son los sistemas de archivo. ¿Me lo confunden con cuál pregunta? Con esta que dice acá abajo, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización? Que también son 5. ¿Cuáles son esos procedimientos? Primero, inspeccionar. Son 5. ¿Listo? Claro, entonces, procedimientos son esos, inspeccionar, clasificar, foliar o marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces, sistema y procedimiento. Y aquí la otra pregunta es, ¿qué es el método o sistema de ordenación alfabética? ¿Listo? ¿Qué es la clasificación alfabética? Prácticamente. Cuando terminen de contestar las 3, porque es obligatorio contestar las 3, le dan clic en enviar. Listo, cuestionario. Ahora vamos a la actividad. Actividad número 2. Damos clic sobre
actividad número 2, vamos aquí abajito donde dice ver tarea y vamos al documento adjunto donde nos indica qué debemos hacer. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente, actividad número 2, gestión documental 2022, curso gestión documental. Dice que de acuerdo a lo relacionado en la guía 3, recuerden que hoy vimos la guía 3, elaborar, Dios mío, pero tengo el pulso, elaborar un mapa conceptual sobre el procedimiento, de la organización de los documentos. ¿Listo? ¿Cuáles son? Inspeccionar, clasificar, foliar o marcar, distribuir y archivar. No es que me van a colocar el título, van a sacar 5 pestañas y escriben los títulos y ya, pare de contar. No, me van a explicar muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual, muy brevemente, qué se hace en cada uno de esos pasos. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? A computador, si tienen la experticia o el manejo del computador, siempre verificar que se pueda descargar en imagen o en PDF para poderlo yo visualizar. ¿Listo? O si no, lo hacen a mano y le toman una foto y listo. Entonces, aquí a mano derecha encuentran un cajón que dice tu trabajo con un botoncito que dice agregar o crear. Ahí van a darle clic, van donde dice archivo, clic en botón azulito, seleccionan, buscan el documento o la imagen donde la hayan guardado, normalmente está en descarga o si la guardaron en escritorio o en documentos, la buscan, seleccionan el documento o la imagen y le dan en abrir. Cuando él empieza a cargar o termine de cargar, se activa el botón de entregar. ¿Listo? Dan clic sobre el botón de entregar para que la actividad se entregue. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? ¿O todo está claro? Sí, señora. Ustedes tienen plazo de entregar la actividad hasta la medianoche. ¿Listo? Pero pues la idea es que pues ustedes ya tienen, digamos, distribuido el tiempo y pues ya tienen planteado de que pues el curso va hasta la 1, pues la idea es que a no ser que tengan de pronto algo importante que hacer y todo eso, pues la idea es que pues hagan la actividad ya que tienen distribuido su tiempo de esa manera, hagan la actividad ahorita en el tiempo del curso y no la vayan a dejar después porque pues ustedes no saben si de pronto se les presente algo y no puedan entregar la actividad. ¿Listo? Entonces es eso. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Igualmente nos quedamos aquí para que terminen sus actividades y si les surge alguna pregunta o duda, pues me la hacen y yo con mucho gusto se las contesto. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Recuerden mañana nuevamente a las 7 de la mañana, muy puntualitos. ¿Listo, chicos?